La nueva historia es lo que nosotros tratamos, lo que yo voy a tratar de, y me estoy apoyando, la muletilla que estoy utilizando es sobre Peter Burke. Información que la tienes que sacar de muchas fuentes, van a ver eso. Este es el nuevo paradigma, lo que yo les voy a decir. Ahora, tenemos muchos mitos, tenemos muchas tradiciones, ¿no? Y eso desde la época griega, eso va a ser a manera de antecedente, van a ver por qué les estoy diciendo esto. Aquí tenemos datos relacionados con la historia de las mujeres a lo largo del tiempo, son muchos, la mayoría de ellos han quedado como mitos, y aquí les estoy mostrando un enterramiento que corresponde al territorio actual de Ucrania, y es un enterramiento, si lo estoy diciendo bien, de las famosas Amazonas. Las Amazonas, ese mito fue comprobado, se ha podido comprobar en los últimos años que sí realmente hay algo de verdad. Se descarta ese paradigma anterior de que las mujeres no fueron guerreras. Este es uno de los ejemplos. Aquí es lo mismo, son unos enterramientos en esa zona, en la zona de Ucrania, particularmente en Terek, ¿no? En el Cáucaso. Tenemos también este dato que es muy cercano a lo que va a ser nuestro proceso de conquista con Hernán Cortés, que también dicen que las mujeres nunca participaron. El antecedente más directo lo tenemos en la Guerra de Granada, ¿no? en la conquista de todo ese territorio con los árabes, y este documento que ustedes están viendo aquí corresponde a una mujer que se llama Catalina Alfonso, correspondió a una mujer, Catalina Alfonso, que participó en la guerra como maestra en el arte de hacer pólvora, que es una profesión que siempre ha estado vinculada con el grupo masculino, ¿no? También aquí nos lo está descartando. Tenemos relatos de la participación de las mujeres en lo que va a ser la Nueva España. Pues tenemos algunos intentos, algunos acercamientos, sobre todo a principios del siglo XX, con bibliografía, digamos que contemporánea a nuestra época. Asimismo, tenemos autores que vivieron esos acontecimientos y que son para ustedes, bueno, para todos nosotros, la mayoría son conocidos, desde Bernal Díaz del Castillo, Baltasar Dorantes de Carranza, Cervantes de Salazar, etc. Pocas veces se menciona a las mujeres, muy pocas veces. Si ustedes se acuerdan de Bernal Díaz del Castillo, menciona escasamente 9 o 10, las vamos a mencionar, ¿no? ¿Qué pretendo con este tipo de trabajo que llevo más de 10 años, llevo casi 15 años haciendo? No quiero caer en esas líneas de que las mujeres lo podemos todo y los hombres mal. O sea, eso es algo que yo creo que es lo más alejado a mis intenciones, ¿sí? Pero sí quiero colocar a la participación de estas mujeres que han estado silenciadas a lo largo de los siglos, ¿no? En el siglo XX, a mitad del siglo XX, empezamos a tener algún tipo de rescate de algunos autores. Bueno, empezando por la primera, tenemos a Nancy O'Sullivan en la década de los 50. Obviamente, la gran maestra de todos nosotros fue la maestra, la doctora Josefina Muriel, que en la década de los 40 empezó a trabajar el tema precisamente de las mujeres, digo, aún antes de que la comunidad internacional lo hiciera. Tenemos, por supuesto, y todavía está con nosotros, la doctora Pilar Gonzalvo, que también ha trabajado y ha mostrado la importante participación que las mujeres han tenido durante todo este periodo. Vamos a utilizar, que no fueron esos testimonios dejados de manera voluntaria, pero Enrique Ote, hace ya algunos años, rescató en el Archivo de Indias en Sevilla una serie de documentaciones extraviadas, hay que decirlas, ¿no?, en donde sí se pueden obtener referencias a la población femenina que llegó en estos primeros años que estamos mencionando. Y también la gigantesca obra de Peter Boyd Bowman, que rescató
todos los datos de los pasajeros que se trasladaron a estas tierras, y dentro de esos pasajeros obviamente tenemos población femenina. Después vamos a especificar, ¿no? ¿Sí lo están viendo ahí bien? Sí. ¿Qué archivos hemos trabajado o qué archivos se han trabajado para la presentación que les estoy haciendo? Obviamente el archivo de Indias en Sevilla, con sus diferentes secciones. Tenemos el Archivo General de Simancas, tenemos el Archivo de Notarías, que básicamente es el que más he utilizado, tengo que reconocer eso, ¿no? Tenemos actas de cabildo, también aquí de la Ciudad de México, y tenemos, por supuesto, el AGN, el Archivo General de la Nación. Todos estos archivos, a través de sus diferentes secciones, muestran la importante participación que tuvieron las mujeres desde el inicio de estas gestas, ¿no? Eso es, que quede claro que sus testimonios no fueron dejados a propósito, sino que hay que leer entre líneas, eso también es cierto, ¿va? Bueno, ¿por qué las mujeres llegan, por qué las mujeres participan desde el segundo viaje colombino? La razón es que la corona, en este caso va a ser Carlos I o Carlos V, necesitaba de las mujeres, porque las mujeres, al final de cuentas, y no le estoy quitando importancia a la población, a los señores que están aquí, ¿no? Las mujeres somos los que transmitimos la cultura. Entonces es importante fomentar esa migración. La migración femenina desde el segundo viaje colombino va a ser sumamente importante para esos intereses imperiales. Dicho de otra manera, podríamos decir que es una conquista por la sangre, en ese sentido, ¿va? Y estas mujeres van a servir también, desde la etapa antillana, como elementos de arraigo, cosa o situación que las autoridades, en este caso desde Fernando, el famoso Fernando el Católico, van a promocionar. ¿Por qué? Porque necesitan que estén arraigados y razón por la cual van a fomentar siempre, y eso va contra algunas personas que sostienen que no llegaron aquí familias completas. Sí llegaron familias completas porque las autoridades peninsulares siempre fomentaron la migración de núcleos o de grupos familiares, eso lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué estas señoras, por qué estas mujeres desde el segundo viaje vienen a estas tierras acompañadas muchas veces, algunas veces no lo van a hacer acompañadas? Pues lo hacen igual que el hombre, aquí no tenemos, es lo mismo, el interés tiene pies, como se dice aquí, y van a venir, ¿por qué? Porque son mujeres, son hombres, son ciudadanos de ese mundo renacentista, que tienen deseos de fama, tienen deseos de fortuna, y obviamente también van a traer enlazados esa mentalidad religiosa espiritual que proviene del medioevo. Pero básicamente es eso. Bueno, ¿con quién viajan? ¿Qué razones tienen? ¿Cuál es el ideal de la población más femenina? ¿Quién paga? La regionalización, todo esto lo vamos a ver a continuación. ¿Cuándo aparecen las primeras mujeres aquí en el territorio? En el territorio americano, ¿no? En el territorio antillano les he mencionado que en el segundo viaje de Colón, que por cierto fue el viaje en donde hubo mayor cantidad de gente involucrada, de los que realizó este señor, ¿no? En este segundo viaje tenemos que la mayoría de los migrantes van a ser familias de artesanos, familias de agricultores. Tenemos los datos de todas las personas que conformaban ese núcleo familiar. En la parte superior ustedes están viendo a Catalina Rodríguez, Catalina Vázquez y María de Granada. ¿Por qué se los pongo de manera separada? Porque estas señoras, digamos que no eran personas recomendables, esa es la verdad, pero son casos aislados, también para desmitificar un poco esa idea, esa falsa idea de que a estos lugares llegó gente, delincuentes en pocas palabras. No es cierto, digo sí, seguramente se escapó más de uno, no tengo duda de que sí se escapó más de uno, pero en términos generales las autoridades controlaron a través de un organismo que se va a crear en 1503, van a crear y van a regular
la vigilancia para que lleguen a estas tierras personas honorables, por eso en el sentido de la familia. Estas señoras que les estoy mencionando en la parte superior eran mujeres que estaban sentenciadas en Castilla a pena de muerte, ¿no? Sí, imagínense qué tipo de personas pueden llegar a ser. Se les va a permutar si ellas aceptaban trasladarse a las Indias, pero son casos aislados. Las autoridades peninsulares, la corona española, posteriormente, siempre va a tratar de evitar trasladar a estas tierras este tipo de personas, cosa que sí ocurrió en otro tipo de espacios, como puede ser Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? O Australia. En este periodo, en el periodo antillano, tenemos registradas 308 mujeres. La mayoría, y esto es una característica que vamos a tener como denominador común durante todo el siglo XVI, la mayoría, tanto de hombres como mujeres, van a provenir de la región de Andalucía y van a ser seguidos por la región extremeña. Pero tenemos este registro, 308 mujeres. ¿Fueron todas? No, seguramente hubo muchas más, porque sí tenemos, tanto con los hombres como con las mujeres, nos da igual, tenemos población, tenemos migración de ilegales, esa es la verdad. Hay muchas maneras de trasladarse aquí, pero las autoridades trataban de restringirlo. Aquí, en esta lámina que ustedes están viendo, del lado izquierdo, sabemos que con Hernán Cortés, y esa es una fuente que proviene del mismo Bernal Díaz del Castillo, vienen varias mujeres. Una de ellas, la primera que están ustedes viendo, es María de Estrada. De esta señora se ha escrito bastante, realmente. Bernal la menciona brevemente, Bernal menciona brevemente a todas estas mujeres, pero sí se menciona, sí sabemos que va a llegar a ser encomendera y va a participar en la misma conquista de Tenochtitlan. Tenemos a Francisca de Ordaz, tenemos otra señora que desconocemos su nombre, que Bernal la menciona como la mujer del capitán Portillo, Fulana Gómez, la otra Bermuda, Isabel Rodríguez la Vieja, María Hernández, y Bernal nos dice otras, que no me acuerdo, pero no da mayor información, realmente no da mayor información. La parte que ustedes ven del lado derecho, esas tablitas, que no están muy bien hechas por mi parte, muestra la migración oficial que está registrada en la Casa de Indias, en la Casa de Contratación de Sevilla, y nos menciona el número de pasajeros y el porcentaje de mujeres, más o menos lo pueden ver. Vamos aterrizando, van a llegar a ver que superan el 30% de toda esa gente. Ahora, ¿a qué se dedican aquí en estos espacios? Vamos a tener de todo, y también tenemos que identificar que las mujeres que acompañaron tanto a Narváez como a Cortés, ellas presentaban características, digamos que eran mujeres un poco más valientes, un poquito más aguerridas, que tenían menos que perder, ¿no?, que las que van a llegar posteriormente a partir del 21. ¿Sí? Y a partir del 21 las encontramos en todos los ámbitos de la sociedad novohispana. Las podemos encontrar como maestras, las podemos encontrar como comerciantes y están registradas notarialmente, eso es interesante. Tenemos mujeres que se dedican al ámbito de la salud, como pueden ser parteras. Tenemos encomenderas, y aquí también este punto también rompe un poquillo el paradigma tradicional, porque se asumía, algunas personas todavía lo hacen, que las encomiendas nada más se transmitían por línea masculina. Las encomiendas también pudieron ser asignadas, les acabo de mencionar el caso de María de Estrada, a las mujeres, las pueden heredar. Tenemos impresoras, quien nos recuerda a la esposa de Juan Pablos, que antes de trasladarse a la Nueva España, en la ciudad de Sevilla, en el contrato que se hace con Kronberger y él, se menciona la participación que va a tener su esposa en las tareas de la imprenta, así dice el documento, ¿no? ¿Qué participaciones? No sabemos, porque no va más allá el documento, pero sí sabemos que ella continuó con ese negocio después de la muerte de Juan Pablos, ¿de acuerdo? A pesar de las restricciones gremiales. Tenemos mujeres panaderas, les voy a mencionar un caso. Tenemos mujeres casi ennoblecidas, voy a decir casi, ¿por qué?
porque muestran una personalidad, son mujeres que vienen de otro nivel social y económico peninsular, y es el caso de la familia Estrada o la hija del mismo virrey, Ana de Castilla, que se casó con uno de los más ricos mineros que hubo en la Nueva España. Estas mujeres obviamente eran mujeres educadas, mujeres que venían de otro nivel, pero aquí se juntan todas ellas van a colaborar y todas van a participar, y las tenemos registradas. Están registradas, a pesar de que los libros dicen que la mujer no apareció por aquí, la mujer peninsular no apareció. Ahora, una vez consumada la conquista, obviamente todo supuestamente es más fácil, porque la etapa de la guerra pues ya como que se está quedando atrás, sobre todo en la zona central, lo que es la zona de Tenochtitlan. ¿Cuáles van a ser las maneras en que estas mujeres se trasladan aquí? La Casa de Contratación va a colocar, va a implementar, va a exigir una serie de documentación para que a estos territorios se traslade gente honorable, gente, vamos a decir, buena, y no lo estoy diciendo en el sentido de juicios de valor, porque tampoco va por ahí, pero gente que no tenga ninguna mácula, gente que no tenga ninguna mancha. ¿Cómo se va a iniciar ese trámite? En primer lugar, se va a necesitar, tanto para el hombre como para la mujer, que se presente ante las autoridades sevillanas una carta que nosotros aquí llamamos cartas de llamada, en donde normalmente la gente que ya está establecida aquí manda llamar y automáticamente el proceso se inicia, y vamos a ver en qué consiste, ¿no? Ese proceso se va a iniciar posteriormente al recibimiento de este documento que viene de este virreinato. Vamos a tener que se van a tratar de rescatar todos los antecedentes por los dos lados, materno y paterno, 4 generaciones para atrás, para demostrar que esa persona es limpia de sangre. Acuérdense que en el periodo en los periodos que estamos estudiando hemos tenido el antecedente de la expulsión de los judíos en 1492, el 31 de marzo, ¿no? Con esa intención, las personas que han tenido alguna vinculación con el Tribunal del Santo Oficio, cualquiera que sea el tipo de delito, ¿no?, se les va a impedir venir a estas tierras. Eso es lo que dice la ley. Vamos a ver también qué pasa, ¿no?, porque echa la ley y echa la trampa, también tienen que entender eso, ¿no? Bueno, en esos documentos, en esa ejecutoria, una vez que se ha demostrado que es limpio de sangre o limpia de sangre, se van a registrar todas las características de ese pasajero. Obviamente no tenemos un ID, no tenemos un documento de identidad en ese momento. Lo que se hace es, a través de las características físicas, se menciona la edad, si tiene alguna mancha, alguna cicatriz, etcétera. ¿Para qué? Para no confundirlo. Y se va a mencionar también en esos documentos el destino final que va a ocupar esa persona. Cuando ese documento se ha conseguido, ya tenemos la autorización para trasladarnos a este virreinato, en la ciudad de Sevilla lo que se va a hacer es buscar, no una línea aérea, ¿verdad?, porque no existe, pero sí vamos a tener que buscar algún agente mercante. La mayoría de ellos, los documentos nos dicen que se localizaban en el barrio de Triana, que todavía existe el barrio de Triana, todavía paseamos por ahí, en el barrio de Triana, y se buscaba de manera particular algún agente que nos garantizara el traslado. Las tarifas, cada quien las ponía, los precios podían variar. Piensen que en estos primeros años, a partir del 92, la industria naviera o la construcción, los astilleros, funcionaban de diferente manera. ¿Por qué? Porque los viajes que se habían hecho durante el periodo medieval, hasta 1492, van a ser viajes de corto desplazamiento, Mediterráneo, por ejemplo. Estos viajes implican una transformación. ¿Por qué? Desde la separación interna del mismo barco, ¿no?, etcétera. ¿Qué van a tener de denominador común todas estas personas que se dedican al traslado? Es de que van a cobrar diferentes tarifas, cada quien se va a poner de acuerdo en eso, pero van a tener en común que el matalotaje, y eso es así se escucha, se lee en los documentos, lo va a tener que llevar cada quien por su propia cuenta. ¿Cómo te mantienes durante casi 3 meses que dura esa travesía si no tenemos refrigeradores? A ver, ¿cómo comemos?
cómo sobrevivimos. Entonces, cada quien va a tener que llevar sus propios alimentos, que pueden ser desde legumbres secas como chícharos, habas, garbanzos, etcétera, hasta el acompañamiento, y utilizo esa palabra, el acompañamiento de animales que conforme vamos avanzando en la travesía los vamos a tener que matar. O sea, imagínense el tipo de viajes, si nos quejamos a veces de las líneas aéreas actuales, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a tener. Otra de las cosas que, y eso lo vemos a través de las cartas de Enrique Ote, que son interesantísimas, vemos una serie de recomendaciones materiales, como las que les estoy mencionando, pero también morales. A nivel material, hay con mucha frecuencia el nombre de un señor, de un agente que vive en el barrio de Triana, que se llama Juan de la Isla. Ese Juan de la Isla parece ser que era una persona que tenía tratos con personas establecidas aquí en el virreinato y en la misma península, y sus servicios eran bastante buenos. Entonces este señor es solicitado en la época. Pero también hay recomendaciones de tipo moral, porque yo les he mencionado hace unos instantes que la construcción de esos barcos, y hablo barcos en general, no hay divisiones, ¿no? Entonces, si no hay divisiones pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando uno o una está dormida. Hay recomendaciones morales de ese tipo, ¿no? Que por favor arrímate, viaja acompañada de algún grupo familiar, protégete en algún rincón, etcétera. Son recomendaciones de ese tipo, ¿no? Ahora, ¿cuánto cuesta el viaje? Bueno, el viaje en los primeros años va a ser más barato. ¿Por qué? Porque la demanda, acuérdense, oferta y demanda, ¿no? Conforme van avanzando estos procesos de colonización, de asentamientos, los viajes se van a encarecer considerablemente. Y aquí tenemos los datos. En 1536 costaba entre 6 y 9 ducados, más el matalotaje, que aproximadamente encarecía ese precio en un 30%, ¿no? Y a finales del siglo XVI vamos a encontrar que el mismo trayecto ascendía de 18 a 22 ducados, también más el matalotaje, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, esto es lo que les he mencionado. Tenemos comerciantes, parteras, impresoras, encomenderas, bígamas y, por supuesto, prostitutas. Vamos a mencionar algunos datos de eso al final, ¿no? Bueno, aquí tienen los mismos porcentajes de mujeres, se va incrementando, lo van viendo, hasta llegar al 26%. Estos son porcentajes registrados a partir de la información de Peter Boyd, ¿no? La siguiente lámina van viendo el ascenso. Lo que ustedes ven de color azul es de la población masculina, corresponde al género masculino. Y en la parte inferior vamos viendo también cómo van incrementando la población femenina en estos procesos. Esto es lo mismo. Estos son datos, bueno, aquí estos datos. ¿Por qué estos datos? Porque los informes que se pueden extraer del Archivo de Indias en Sevilla, en las listas de pasajeros, ahí se registran si las mujeres, estas mujeres viajan solas, si esas mujeres son solteras, son doncellas, si son criadas o etcétera. Ahí te va mencionando. Tenemos que ir con cuidado a la hora de leer la documentación, porque es, por ejemplo, soltera y doncella no es lo mismo, ¿no? ¿Sí saben eso? Sí lo saben. Vale, perfecto. Pueden haber solteras de 15 años y pueden haber doncellas de 90, siempre que no hubieran conocido a varón, que fueran vírgenes, en pocas palabras. Entonces tenemos que ir ahí con muchísimo cuidado para no confundirnos, porque aquí lo tenemos. Tenemos también que ir con cuidado con el término criada, criada o criados. Tenemos que ir con muchísimo cuidado a la hora de esas definiciones en la documentación. ¿Por qué? Porque criada nosotros podríamos pensar que es un asistente
que trabaja en casa, ¿no? Eso podríamos decir. Pues no necesariamente eso. La criada o el criado es alguna persona, tanto hombre como mujer, niño o niña, que en algún momento va a ser, por alguna necesidad, va a ser criada, va a ser recogida por algún familiar muy cercano o familiar un poquillo más alejado. Esas personas se han criado en esa casa. En ese sentido tenemos que también ir leyendo entre líneas. Y hay muchas mujeres que aparecen registradas en ese tipo de documentación, pero no se especifica si vienen acompañadas, si son criadas, si son solteras, o sea, nada más las mencionan así como montoncito, pero aparecen y no son precisamente las que mencionaba Bernal. Son los porcentajes de los primeros años, de 1520 al 39, de las regiones peninsulares que van a participar en estos procesos. Como les mencionaba, las primeras que van a tener mayor porcentaje van a ser las andaluzas, pero a partir de ellas tenemos extremeñas, tenemos pasajeras que vienen de Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, León, etcétera, Cataluña y Valencia y Flandes. ¿Por qué les pongo estas últimas? Porque también uno de los paradigmas que se han mencionado de manera pues, bastante recurrente es de que nada más vinieron castellanos, no voy a decir españoles, castellanos. No, la migración en esta zona fue pluricultural. Llegaron de todas las regiones de lo que es el continente europeo. También hay una razón para eso. ¿Por qué? Porque durante el reinado de Carlos I, Carlos V, había una gran extensión que España, que las autoridades españolas conquistaban, pero en el sentido de Cataluña y Valencia no pertenecían al reino de Castilla y también tenemos registradas aquí mujeres. ¿Por qué hay menos? Porque el reino de Aragón se dedicaba básicamente a la zona mediterránea, pero sí también llegaron, tenemos testimonios, ¿no? Siguiendo con estos porcentajes, seguiríamos aquí, también un poquito más exprimida esa información. Ahora, si nos vamos a testimonios contemporáneos a los hechos, tenemos, por ejemplo, la obra, los testimonios de Dorantes de Salazar, y aquí tienen ustedes la cita. Dice: no solo los conquistadores fueron héroes y valerosos, probando por los hechos de las mujeres que trajeron ser valerosísimas, haciendo grandes hechos y valentías. Bernal no fue tan amable. Bernal como que es un poco más par con ese tipo de información, pero aquí nos lo están diciendo, sí llegaron mujeres. Esto es del códice. ¿Por qué les puse esta imagen? No aparece ninguna mujer, pero sí aparece una persona de origen africano. ¿Por qué? Porque también les voy a mencionar aquí la esclavitud de origen africano. Esta imagen también, que seguramente para ustedes es bastante conocida, sí se menciona, bueno, no se menciona, está ilustrada a una mujer. Probablemente esa mujer, se asume que fue María de Estrada. Ahí está representada. La siguiente, bueno, es una pieza que se conserva de la época, seguramente no tuvo nada que ver con la conquista de México, etcétera, pero sí corresponde a una prenda femenina. ¿Qué es esto? Esto es un sompántil. Si volvemos a retomar a Bernal, Bernal nos menciona que en algún momento dado, en Sultepec, encontraron a muchas personas que habían sido sacrificadas a los dioses de los enemigos de los tlaxcaltecas, obviamente también de los peninsulares. Pero Bernal no nos dice nada más, dice que se hallaron cuerpos de personas que fueron sacrificadas. En 1997 se localiza precisamente este sompantli, en el mismo lugar donde Bernal lo menciona. Y este sompantli, no me vayan a preguntar cómo se hace, desconozco cómo lo hacen los antropólogos forenses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a través de los restos que hay, se pueden determinar que hay 4 mujeres que son de raza europea y hay una persona que es mulata. Eso demuestra la información que omitió Bernal Díaz del Castillo, diciendo que en ese macabro hallazgo
habían mujeres españolas que participaron en el proceso de la conquista. Ahora, me voy a centrar en el tema que realmente es. Tenemos comerciantes, les dije que tenemos comerciantes. En el archivo de notarías de la Ciudad de México tenemos desde 1525, y aquí tienen el dato, la mención de Francisca de Valdivieso, que alquiló una huerta en la calzada Tacuba, ¿no? Aquí la tienen, está registrada. Está registrada. La señora no viene con el grupo de Cortés ni con el grupo de Narváez, pero este es el primer documento notarial que tenemos relacionado con una mujer peninsular. Podríamos irnos, y tenemos muchos, 1527, tenemos Isabel Rodríguez, que reconoce una deuda de 24 pesos por 6 arrobas de lana a Leonor de Espíndola. Se prestaban, las mujeres también prestaban dinero, aunque las autoridades religiosas arrugaban un poquillo la nariz, ¿no? En ese sentido. Después vamos a ver en los testamentos cómo nivelan eso, ¿no? Pero sí también eran prestamistas las mujeres aquí, y prestaban tanto a hombres como a mujeres. ¿Por qué? Negocio es negocio, ¿no? Va. Tenemos también en septiembre de 1527 el testamento de Isabel Rodríguez. Es interesante también, todo esto es de notarías, es interesante ver el testamento. Sí, los testamentos son importantísimos, y eso nos lo decía la doctora Pilar Gonzalvo. Son importantísimos porque además de las cuestiones materiales, nosotros podemos apreciar, podemos percibir la mentalidad de la época, cuáles eran las creencias, cuáles eran los miedos. Aquí tenemos uno de los primeros testamentos. Tenemos también mujeres encomenderas, por supuesto que tenemos encomenderas, les mencionaba a María de Estrada, ¿no? Que como premio, reconocimiento a la ayuda que ofreció a Cortés, le entregaron la encomienda de Tetela del Volcán y murió al final en la ciudad de Puebla, no sabemos gran cosa más, ¿no? Las encomiendas no estaban restringidas a mujeres, se transmitían también, y en teoría se prohibía incluirlas en dotes, en teoría, porque sí tenemos documentos notariales que se incluyen encomiendas en calidad de dotes. Tenemos, bueno, aquí también les menciono a Ana de Estrada y a Beatriz de Andrada, son mujeres muy importantes de la sociedad virreinal, fueron mujeres educadas que vinieron con los funcionarios que posteriormente a la conquista van a llegar a estos espacios. Tenemos el caso de maestras, por supuesto, tenemos a una de las primeras, a Catalina de Bustamante, que se estableció en el 25 en la zona de Texcoco y no tuvo ningún, no voy a decir remordimiento de conciencia, pero se enfrentaba a cualquier conquistador que quisiera abusar de las niñas que ella tenía en su custodia. Incluso por esta misma acción, Catalina de Bustamante fue a España a solicitarle a la emperatriz Isabel, a la reina Isabel, que hiciera algo al respecto, ¿no? Aquí la tenemos. Ella llegó primero a la zona antillana, acompañada de su marido, de sus hijos y de una de sus sobrinas. Tenemos maestras desde los primeros años. Tenemos personas que están dedicadas a las cuestiones sanitarias. Bueno, un dato interesante es de que en 1566 tenemos documento de una comadrona, de una partera, de una comadre que era originaria de Talavera de la Reina y va a trasladarse aquí con su hijo y con una esclava negra, porque también llegaron esclavas negras y las mujeres españolas tuvieron tratos con ellas, ¿no? Se les va a exigir, conforme va avanzando el siglo, que presenten exámenes. Acuérdense que conforme vamos estableciendo aquí las bases de lo que va a ser posteriormente la sociedad virreinal, pues va a estar el protomedicato, etcétera. Entonces, bueno, se van a tratar de mediar ahí un poquillo las cosas. Las impresoras, tenemos muchas también, ya les mencioné a la esposa de Juan Pablos. Tenemos a María de Figueroa, que va a heredar, tenemos a Pedro de Ocharte, que va a ser yerno de este primer impresor.
Siguiendo esa misma línea familiar, tenemos a María de Sansoric, que al final se va a trasladar a Tlatelolco, donde está el Colegio de Santa Cruz, y va a seguir imprimiendo. No son oficios mujeriles, no. Estas señoras seguramente andaban con la escoba, el trapeador y en la cocina y con los niños, pero también se dedicaban a este tipo de profesiones. Las criadas, bueno, las criadas ya les he dicho. Muchas veces en los contratos notariales aparecen sus contratos de servicio, y ahí no hablo yo de criadas en el sentido de que hemos ayudado a alguien cercano a nuestra familia. En ese sentido ya son personas de servicio, y en el contrato de servicio aparecen datos de cuántos años tienen, de qué lugar de la península provienen y en qué se compromete el señor o la señora que los va a contratar. Pueden ser desde darles comida, servicios médicos, etc. Eso es lo que... Tenemos otro tipo de mujeres, las mujeres de vida alegre. Aquí tenemos a muchas. ¿Tenían permitido trasladarse aquí? Se supone que no. Se supone que no, porque se tenía que cuidar la llegada de personas, pero obviamente en el negocio más antiguo del mundo, ¿no? Pues las vamos a tener que encontrar. Y aparte las autoridades, ya voy a hablar virreinales, las autoridades peninsulares consideran que la prostitución es un mal necesario, y en función de esto se va a establecer aquí en la Ciudad de México en 1538 la primera casa de mancebía, que todavía existe su construcción en la calle de Mesones, ¿no? Etcétera. Son prostitutas, las encuentras como prostitutas, las encuentras también como virgueras. La Celestina era virguera, si identifican ese término. Se supone que componía ímenes, ¿no? Digo, cosa que lo veo un poco difícil, pero bueno, siempre hay gente incauta, ¿no? Tenemos cantoneras. ¿Por qué cantoneras? Porque estaban en las esquinas, ¿no? Y tenemos las barraganas, que el concepto de la barraganía fue cambiando durante el periodo medieval, de ser la compañera o la mujer de un religioso, hasta llegar a los años contemporáneos, a los hechos que estamos tratando de presentar, que va a tener una connotación negativa, muy cercana a lo que es la prostituta. Aquí les digo que tenemos casa de mancebía desde 1538 en la Ciudad de México. Va a estar tasada por el ayuntamiento, y también el mismo ayuntamiento va a proteger a esas mujeres que están encerradas en la casa de mancebas, no las que ejercen por su cuenta, las que están adentro las va a vigilar. Vamos a tener muchas veces dentro de esta categoría de mujeres de vida alegre, vamos a tener a muchas vígamas, que la situación de la bigamia es un poquito diferente. Porque las razones que obligan tanto al hombre como a la mujer a volver a contraer matrimonio a pesar de las disposiciones pueden variar y pueden haber muchísimas razones, desde maltrato, etcétera, ¿no? El siguiente dato es de las 13 mujeres, son 13, creo que son 13, ya ni me acuerdo, 13 mujeres que fueron procesadas, están en la AGN toda esta información, que fueron procesadas en la Ciudad de México por el delito de la bigamia. No pueden procesar a las prostitutas porque las prostitutas no cometen ningún delito, así de fácil, y no aparecen sus registros, pero sí tenemos en Inquisición muchas de las veces mujeres acusadas de bigamia que están violando un sacramento, obviamente eso es lo importante, y que van a estar vinculadas también con la prostitución. Esas las tenemos. Ahora, otra de las cosas que se presenta el día de hoy, nada más son muestras que les estoy haciendo, hay muchísima información, Hablaríamos de la oligarquía. ¿Qué va a pasar con todas estas mujeres que van llegando a estos nuevos territorios? Sobre todo las que llegaron con los conquistadores, con los grandes conquistadores, los que obtuvieron mayores beneficios, junto con los primeros funcionarios que se van a establecer en estos espacios, como les acabo de mencionar, a la familia Estrada, a la familia Andrada, etcétera, van a configurar desde el siglo XVI, desde los primeros años, a partir de la conquista, van a establecer una oligarquía. Y esa oligarquía va a ser la que va a controlar todos los estamentos sociales que hay aquí en el virreinato, desde el cabildo. Puedes hablar de instituciones religiosas,
puedes hablar de diferentes cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser un grupo muy cerrado, va a haber una endogamia ahí adentro, ¿no? Y sus respectivas familias siempre van a orquestar matrimonios ventajosos. ¿Para qué? Para afianzarse en el poder y continuar con todo este sistema, ¿no? ¿Son matrimonios arreglados? Obviamente son matrimonios arreglados. ¿Es la excepción Nueva España? No. Digo, hasta el día de hoy hay matrimonios arreglados, sobre todo en algunos sectores, ¿no? ¿Por qué no lo va a haber en el siglo XVI? Se sostienen entre ellos, es la oligarquía. Esta lámina que les presento a continuación es precisamente de una de estas mujeres, Ana de Estrada, con quien se casó. Su padre era tesorero de la Nueva España. Cuando él muere, esta chica, esta mujer, Ana de Estrada, se va a casar con el siguiente tesorero de este virreinato y va a ser Juan Alonso de Sosa, ¿no? Si ustedes ven, digo, no sé si, bueno, sí se ve bien, la que no lo ve soy yo, bueno, en fin, los parientes, la gente vinculada con Ana de Estrada pueden apreciar a través de esta lámina los cargos, y cargos muy importantes, que fueron ocupando en las diferentes instituciones virreinales. Aquí lo tienen, y estaban todos emparentados, todos emparentados. Esto, otro tema, digo porque son poquitos los que voy a mencionar. Aquí hay una cita de una recopilación en donde se establece que en estos territorios se vigile mucho el traslado para que no lleguen personas, por ejemplo, con ascendencia judía, mora, etcétera, personas que no tengan ninguna mácula. Esto es una disposición que se repite en el siglo XVII, pero desde 1503 la tenemos. ¿Por qué les menciono esto? Porque vamos a tener, a pesar de las disposiciones, a pesar de la reglamentación, a pesar de todo el cuidado que tienen las autoridades, se van a tapar un ojo y van a dejar abierto el otro por cuestiones. Aquí tenemos un caso, este caso es de una mujer que se llama Ana Báez y en pocas palabras esta señora vive en la ciudad de Sevilla, su marido es comerciante que ya está establecido aquí en la capital de la Nueva España y ella va a solicitar junto con su suegro, su suegra y una niña que tiene, Leonor de los Ángeles se llama y así está en el documento, trasladarse al virreinato para hacer vida maridable, y eso lo dice el documento, se los voy a enseñar, aquí está, en la parte izquierda, superior izquierda, pone solicita para hacer vida maridable con su marido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este documento, para no saltarme mucho, hay toda la información, la famosa ejecutoria, la famosa limpieza de sangre, que les decía que se exigía en la ciudad de Sevilla. Si ustedes leen estas fojas, se van a poder apreciar, están en Indias y está también, hay una parte aquí en el Archivo de la Nación en México, menciona que ella vive en la ciudad de Sevilla y que va a trasladarse a la Nueva España para hacer vida maridable con su marido y va a venir acompañada de sus suegros. Perfecto. En el mismo documento dice que son cristianos viejos y que no tienen ninguna mácula de ningún tipo. Perfecto. Pero una es mal pensada, ¿sí? Y parece ser que la gente del 16 no lo fue, o las personas que revisaron esta información. En ese mismo documento se menciona que su marido tiene cara de portugués, digo, no hay nada contra los portugueses, ¿no? Pero que tiene cara de portugués y que él proviene, la familia de su marido proviene de la región del Fondao, aquí lo están viendo en Portugal. Si nos vamos para atrás, que no es el tema de esta presentación, pero que me imagino que la mayoría ya tiene alguna idea, cuando hubo el famoso edicto de expulsión, muchos de los judíos o de los conversos peninsulares se trasladaron a Portugal y se establecieron en la región de Fondao. Los familiares, durante todo el periodo virreinal, en todo el continente americano, fíjense bien, que me estoy yendo muy grande, que se dedicaban al comercio y controlaban el comercio, venían todos de la región de Fondao y eran todas familias que estaban vinculadas. En el documento dice, somos cristianos viejos, no tenemos mancha. Mi marido tiene cara de portugués y mi marido viene de la región del Fondao, pero no pasa nada, ¿no? Tiene un cuarterón de portugués aparte, dice. Y las autoridades como que se les olvidó, no sé, yo no sé qué pasó ahí, pero yo estoy mal pensada, ¿no? Algo pasó.
Si seguimos revisando la información de esta mujer, sabemos que se va a trasladar en 1593 con sus suegros y su niña, Leonor de los Ángeles, con este maestre Melchor Palomo, etcétera, etcétera. En la nave La Magdalena tenemos todo este tipo de información y la vamos a encontrar posteriormente, pocos meses después, en la Ciudad de México, establecida en la calzada Tacuba, porque era una de las calzadas más importantes a nivel comercial de aquí, de lo que es ya el virreinato. Tenemos documentación notarial que alquilaron una casa por un periodo de 3 años, o sea, la tenemos perfectísimamente localizada aquí en el territorio, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar un año después de su llegada? ¿No? En 1594, y esa documentación proviene del Archivo General de la Nación de México, en Inquisición tenemos una denuncia que hizo su esclava, que se fue a confesar con el sacerdote y le dijo que tenía la sospecha de que su ama era luterana. Entonces el sacerdote, el religioso, le dice: ¿por qué tú crees que tu ama es luterana? Y entonces le empieza a describir todo lo que hacen en el Shabbat. Obviamente el religioso no era tonto y se dio cuenta que era un Shabbat. Automáticamente se va a abrir toda una investigación muy interesante que va a involucrar a toda la comunidad judía o conversa de la Ciudad de México. Esta mujer va a ser procesada. Sabemos en la documentación que ya tenía en ese momento, obviamente hizo vida maridable, ¿no?, con su esposo, y ya tenía una segunda hija que tenía meses cuando la encarcelaron. La detuvieron precisamente por judaizar. ¿Es interesante este proceso? Para mí lo es, porque yo durante muchísimos años estuve sosteniendo que esta mujer vino de manera ilegal a México, pero resulta que no, que cuando me metí en la cuestión del doctorado me la encontré en los famosos documentos. Ella vino con todas las de la ley, pero sí provenía era una familia que judaizaba, ¿no? Esto es lo que tenemos. Y también se me hizo interesante hace muchos años, que guarda relación con es la misma mujer, en el Archivo General de la Nación está el proceso de tortura que ella recibió porque ella se negaba. Curioso, porque todas las personas involucradas, todas, verdad o mentira, porque eso no lo vamos a saber, sí reconocieron las acusaciones que les hacían. Ella, por más que entró en tortura, y está todo registrado, ella nunca delató absolutamente a nadie. Y aquí hay la parte previa a la sesión de tormento que dice: con apercibimiento y protestación de que si muriese o fuese lesionada era responsabilidad de ella y tenía que firmarlo. Esto es de esta mujer. Ahora, otro apartadito, ya estoy terminando, no se me vayan a cansar. A ver, otro apartadito es las mujeres peninsulares, las mujeres españolas, y la relación que guardaron con las actividades de la esclavitud, ¿sí? Con la esclavitud de origen africano, que la esclavitud sí estuvo permitida y fue practicada en el mundo antiguo, en Europa, desde siempre. Los esclavos podían ser blancos, etcétera, y a partir de los tratados de Alcasovas, Portugal va a empezar a tener contrato a cambio de las Islas Canarias, etcétera, y la esclavitud de origen africano en territorios peninsulares se va a introducir, y en ese sentido también va a llegar a estos territorios. Y si no, acuérdense el primer quien introdujo el cultivo del trigo aquí en el virreinato fue una persona de origen africano. Quien trajo la viruela aquí, otro esclavo de origen africano que era esclavo de Narváez, etc. Si llegan esclavos en ese mundo antiguo, eso era, así funcionaba. Tenemos los antecedentes en Portugal, tenemos las bulas papales, obviamente tenemos los tratados de Alcasovas, que a partir de y posterior a lo que va a ser la impresa colombina, de esa misma manera van a llegar aquí. Ahora, españolas, peninsulares. Aquí tienen ustedes una gráfica que muestra el tipo de operaciones, y todo esto lo podemos extraer nosotros de notarías, en las cuales estas mujeres peninsulares estuvieron involucradas. Compraban y vendían, traspasaban, liberaban, muy poco. Los hombres son más amables, los hombres sí liberaban, las mujeres no.
no eran amables. Les puedo contar un caso. Tenemos obligaciones de pago relacionadas con las esclavas, tenemos finiquitos, tenemos compañías, las mujeres se asociaban tanto con hombres como mujeres, podíamos tener mujeres transportistas que controlaban, bueno, no controlaban, pero utilizaban con cierta frecuencia el camino de México a Veracruz o de México a la zona norte, a las zonas de minas. Las tenemos en todas partes y en muchas de esos contratos de compañía aparecen vinculadas también en la población masculina, no vayan a pensar que nada más las mujeres, también los hombres. Tenemos también que ellas participaban, colaboraban, aportando, así como dinero, animales, etcétera, aportaban algún esclavo para esa sociedad. Tenemos las famosas liberaciones. Los hombres eran más amables, muchísimo, muchísimo más amables, ¿no? Lo pueden ver en estas gráficas, los porcentajes y los años. ¿Qué les podría decir? Les podría decir muchísimo más de la participación de estas mujeres. Estuvieron en todas las profesiones, en todas. Ahora sí me gustaría a mí, ya para concluir, que en el siglo XVI, por ejemplo, en notarías tenemos muchos registros en donde aparecen vinculadas mujeres, pero en el siglo XVII se nos reduce eso. No sé todavía por qué, no lo sé. Quiero pensar que la sociedad ya se ha estabilizado, eso yo creo que es lo más importante, pero llegamos a tener mujeres en el XVII que llegan a estar involucradas en el famoso comercio de la nao de China, pero en porcentajes menores, no aparecen tantos registros femeninos. Eso sí, todavía no sé bien por qué, ¿no? Pero sí aparecen, sí llegaron. Llegamos todavía en el siglo XX, ¿no? Seguimos llegando, ¿no? Digo, aquí estamos. Mil gracias.